Bien, la primera lectura sigue hablándonos del efecto de la Navidad. Hay una palabra que no nos gusta mucho a los católicos, pienso yo, a nivel espiritual, y es la palabra guerra. Parece un poco más presente en la teología cristiana no católica. Es más común oír hermanos no católicos hablando de la guerra en la que estamos contra el príncipe del mundo. Es una palabra o un concepto que de pronto no utilizamos tanto nosotros los católicos. Deberíamos, nos haría mucho bien. Cuando uno está en guerra está con cuidado. Cuando uno está en guerra sabe que es peligroso salir. Ahorita todos tenemos una guerra contra este virus que estamos viviendo, y por eso somos cuidadosos y usamos la mascarilla y nos desinfectamos las manos y tratamos de no juntarnos, de no tocarnos, de no tocar a personas, de si los objetos, etcétera. Y creo que es muy importante. Juan utiliza la palabra mundo con diferentes significados. En este caso de la primera carta de Juan, mundo es el escenario justamente donde el diablo hace sus estragos sobre nosotros. Y yo quisiera poner en realce lo que nos ha hecho la primera lectura. No ha utilizado la palabra guerra, pero ha hecho un concepto muy importante. Y es que nosotros, le hablaba a los jóvenes en general, dice que él ha vencido el demonio, pero nosotros tenemos la experiencia de que Cristo ha vencido para nosotros. Cristo ha vencido para nosotros. Y estas lecturas, uno puede hacer una lectura de Juan, nos da como armas para pelear esta batalla. Y la primera arma que nos da está implícita en una primera frase que dice la primera lectura del día de hoy. Dice, nuestros pecados han sido perdonados. Y ahí tenemos dos armas efectivas contra la guerra espiritual que tenemos contra el diablo. ¿Cuáles son las dos armas que en esa frase se encierra? La primera es ser consciente de nuestro pecado. Eso es un arma poderosa contra el diablo. Es decir, tomar conciencia de nuestro pecado. Lo primero que hace el diablo en un alma que la quiere echar a perder es dormir su alma. Dormir su alma, y entonces la lleva como en una tranquilidad a desinteresarse del pecado y por ende del sentimiento de pecado. Cuando estudiamos los pasos de la buena confesión, decimos que uno de los pasos es dolor de los pecados. Hay un proceso que hace el diablo en nuestro corazón que lo desemboca en el cinismo. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Cómo es ese proceso? La persona primero cree en Dios y quiere estar en bien con Dios y lucha con su pecado. En el segundo paso, ese pecado o esos pecados, ese combo de pecados le cuesta muchísimo y hace un intento bien fuerte y le pone ganas y no sale de allí. En un tercer momento deja de luchar contra ese pecado, le parece que es invencible. En un cuarto momento, como ya dejó de luchar contra el pecado, empieza a justificarlo, y entonces su raciocinio empieza a decir, pues no es tanto, no estoy haciendo tanto daño, esto más bien es una cosa de la iglesia. Y en un quinto momento ya deja de luchar y empieza la parte del cinismo, y empieza a burlarse de la gente que conoce que está luchando contra el mismo pecado. Interiormente es como un tipo de soberbia, diciendo, qué pecado, pobrecito estos, pobrecito los otros que luchan contra esto, contra lo otro, y que de pronto no es tan importante, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que tomemos conciencia de que somos pecadores. Y eso nos va a hacer mucho bien, tomar conciencia de que somos pecadores. Por favor, ¿verdad? Miren que todas las oraciones de las noches nuestras empiezan con el acto de conciencia, diciendo, yo confieso ante Dios que he pecado mucho,
Eso es un arma poderosa, porque si tenemos la conciencia viva de nuestro pecado, si somos conscientes de la enfermedad, ojalá el siguiente paso es buscar del médico. La segunda arma en esa misma frase, nuestros pecados han sido perdonados, es justamente la gratitud, porque frente a mi pecado que he recibido de Dios, perdón. Entonces, un corazón agradecido es un corazón que tiene como una coraza. Una coraza. Porque cuando el corazón está agradecido con Dios y viene el diablo a meterme cizaña para dividirme de Dios, es muy difícil que logre eso, porque el corazón se siente agradecido por la misericordia que ha recibido y se siente unido de alguna manera con Dios nuestro Padre por lo que ha recibido de Él. Entonces mire qué gran cosa a nivel espiritual es tomar conciencia de nuestro pecado y por el otro lado sabernos perdonados porque nos vuelve con un corazón agradecido. Los padres de la iglesia dicen que la tristeza dispone al pecado. La tristeza dispone al pecado. Yo agrego, digo o comento, más bien el otro lado, la gratitud fortalece el corazón. Lo fortalece, lo vuelve fuerte. Y el diablo viene a decirte, mira, es que Dios ha dicho, ni me diga nada de Dios, porque yo he conocido y estoy disfrutando de las bendiciones de Dios, y entonces el diablo no tiene nada que hacer allí, y se vuelve entonces, en esta guerra espiritual que tenemos con Él, se tiene que regresar sin nuestro pecado. De esa pequeña frase, pues no nos da chance pues de comentar todo con tanta riqueza que hoy San Juan le habla, parece que a los jóvenes y a los padres, pero en general nos habla a todos. La segunda idea que quería compartir es la imagen de Ana. Ana representa como la condición más pobre de nuestro ser humano, de nuestro ser cristiano, perdón. ¿Por qué? Primero nos habla que es una viuda. Recuerden que según la ley de Moisés, los judíos tenían 3 objetos, 3 destinatarios de la misericordia, ¿verdad? Los pobres, la viuda y los huérfanos. A veces se agregan también los forasteros allí. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, esta mujer era viuda. En el concepto, en el imaginario judío, la mujer viuda necesitaba de la colaboración de los demás. Incluso vemos cómo las primeras discusiones, ya cristianamente, fue como los diáconos tenían, o más bien los apóstoles tenían desatendidas a las viudas, y entonces se nombran a los primeros diáconos. Entonces, esta mujer es viuda. Segunda cosa que nos dice de la pobreza de esta mujer interiormente es viuda desde hace muchos años, o sea, lleva un largo tiempo de viudez. Fíjense que muy pocas veces la palabra de Dios nos habla de las edades de las personas. Pues a veces sí nos dice 12 años estaba enfermo, 38 años allá. Ahorita nos dice que se casó 7 años y luego todo ese tiempo ha estado viuda y allá tiene 84 años. Entonces es una muy viuda, mucho tiempo de ser viuda. Segundo cosa, nos dice que es una mujer anciana, todavía es un signo de más fragilidad en el corazón. Y nos agrega además que tiene alguna condición porque pasa en el templo día y noche. Por un lado puede ser la gratitud y por el otro lado puede ser una imagen de pobreza. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Que dice que servía al Señor con ayuno y oraciones. Yo meditando un poquito el texto, yo decía, Señor, si por un lado nos presentás a Ana como figura de la indigencia, de la pobreza, de la pequeñez total, y nos dices que servía al Señor con ayuno y oraciones, nos estás diciendo que todos, no importa la condición de gracia o de pecado, tenemos algo que poder ofrecerte, Señor. Todos y no importa la edad. El niño que apenas está ahí creciendo, que podría ser monaguillo, el joven que podría estar conquistando y ayudando en pastoral, en el anuncio o en los ministerios de lecturas y demás, los matrimonios, los solteros, las parejas no sacramentales, los viudos, las viudas,
Todos tenemos algo que poder ofrecerle al Señor. Aquella frase que se dice, nadie es tan pobre que no tenga nada que ofrecer a Dios, ni nadie es tan rico que no tenga nada que recibir de Dios. Esta mujer nos representa eso. Entonces Navidad es tomar conciencia de nuestro pecado, de nuestra pequeñez, pero al mismo tiempo Navidad es poder regalar ese servicio y esa disposición al Señor. Yo veo que poco a poco, pues yo bendigo al Señor por la parroquia, donde encontramos hermanos servidores que entregan con su tiempo, con su vida, con su dedicación al servicio del Evangelio. Pero poco a poco también es más fácil ver cómo Dios va quedando fuera del tiempo para servir. Siempre me choca con estos proyectos que yo tengo de mi vida, me choca con estas actividades que tengo. Y claramente estoy consciente de que hay actividades que no se pueden posponer, pero no se debería de posponer tampoco el servicio del Señor. Y así como se es creativo para llevar adelante muchos proyectos, el proyecto de Dios no debería de apagarse en la vida nuestra. La primera lectura de hoy termina diciendo algo muy bello, termina diciendo que las cosas del mundo van a pasar. Y esto es una verdad, es decir, usted puede construir sin Dios, sí. ¿Usted le puede ir bien sin Dios? Sí. ¿Usted puede fundar un matrimonio sin Dios? Claro que sí. ¿Puede hacer una carrera sin Dios? Sí. ¿Un noviazgo sin Dios? Claro que sí puede, sí puede, sí puede. Pero que estos proyectos tengan la permanencia, solamente Dios da la permanencia. Y esa es la gran diferencia. Gastar nuestra vida con cosas que pasan, o gastar nuestra vida con aquellas que permanecen para el reino. Yo le invito a que en esta Navidad, por un lado, nos armemos con un corazón fuerte. ¿Cómo? Tomando conciencia de nuestro pecado y tomando conciencia de la gratitud de que Dios nos ha perdonado y ser grato con Él. Eso va a mantener un corazón que se mantenga lejos del pecado. Cuidado con el cinismo. Cuidado con perder de perspectiva de lo que Dios te está perdonando y nos ha perdonado. Y por el otro lado, que ella, esta figura de la pobrísima Ana, viuda, anciana, sola en el templo, y no tenía ni siquiera 2 moneditas como aquella viuda del Evangelio. Esta apenas servía con su ayuno, es decir, sacrificando un deseo de comer, un deseo interior, y con sus oraciones. Que nosotros también nos animemos. Usted allí en su casa, usted que está enfermo, usted que es adulto mayor, usted que no puede salir, bueno, también puede servir al Señor de muchísimas formas. Y el Señor está esperando que usted también y yo le sirvamos como Ana, de esta mujer que nos ha regalado hoy el Señor. Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.